Hora de la mañana, pues reunidos para que podamos estudiar un poco de su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros conocemos, que lo hemos tocado o que lo hemos escuchado en nuestras iglesias, y es acerca de el sacerdocio universal de todos los creyentes. Recordemos que nosotros, cuando fuimos llamados por Dios, aceptamos la invitación de seguirle y nos convertimos en sacerdotes y sacerdotisas del único Dios verdadero, del Altísimo. Podemos recordar, enseguida nos viene a la mente los oficios acerca de los rituales y las ceremonias del santuario, ¿verdad? Y también acerca de la función de un sacerdote. El sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Y recordemos que nosotros como sacerdotes también lo somos. Somos mediadores y somos intercesores. Y recordemos que cuando el pueblo de Israel pues sale de Egipto, eh, luego peregrina por el desierto, antes de llegar al Sinaí, Moisés le dice en el capítulo 19 de Éxodo, verso número 5 y 6, dice lo siguiente Moisés al pueblo, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 sigue diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, esta fue la comunicación que Dios le dio a Moisés para entregarles al pueblo. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de que somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo, tenemos una misión que cumplir. Somos mediadores e intercesores. Ahora, la reflexión está de pronto basada o los debe motivar a ustedes a ser verdaderos intercesores. Ustedes recuerdan que, como les había dicho hace un ratico, el sacerdote es intercesor entre el pueblo y Dios. En este caso, el pueblo que viene siendo la iglesia. Y también podemos decir que las personas que todavía no conocen a Dios, también es parte de nuestra función acercarlas a Dios, ¿verdad? Entonces, recordar esa responsabilidad bien grande que tenemos de ser sacerdotes y mediadores. Entonces, fíjense ustedes que el tema que le vengo a traer es cómo convertirnos en verdaderos intercesores. Voy a darle unos tips que yo sé que todos lo saben, pero no está de más que recordemos cómo convertirnos en verdaderos intercesores. Recordemos que nuestro modelo y ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Y el único verdadero intercesor imita a Cristo. O sea, se asemeja a Cristo en la función que cumple como sacerdote, mediador e intercesor. Pero la diferencia es que Jesucristo es el único justo que existe. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Él es el solicitador todopoderoso. Y por eso es que nosotros cada día debemos, con la ayuda de Dios, asemejarnos más a Él. Lo importante, también quiero hacer un énfasis en lo importante de que nosotros intercedamos por otros, ¿verdad? Cuando lo hacemos, nuestro corazón se fusiona con el de Jesús, ¿verdad? Y nuestra mente es unida a sus divinos propósitos. Entonces, por eso fíjense que es importante que nosotros pues nos convirtamos en verdaderos intercesores. Ahora, quiero darles algunos tips muy rapiditos acerca de cómo podemos lograr
de pronto hacer que este ministerio de intercesión sea o pueda mejorar progresivamente. Lo primero que debemos hacer para ser verdaderos intercesores es tener un tiempo específico para orar. O sea, nosotros debemos separar periodos específicos solamente para orar o para realizar nuestras oraciones intercesoras. El Evangelio de Marcos registra en el capítulo 1, versículo 35, lo siguiente acerca de la vida de oración de Jesús. Dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si nosotros no logramos hacer o sacar tiempo para orar o tener tiempos específicos durante el día para orar, las ocupaciones de la vida, o sea, el ajetreo de la vida cotidiana, de la vida diaria, nos pueden tomar todo el tiempo o puede hacer que nos veamos tan ocupados que no saquemos el tiempo para hacerlo. Recuerden que la vida cotidiana es muy frenética, es muy rápida y, y en estos días que estamos ya acercándonos casi al final de las cosas, pienso yo que hay muchas cosas que nos ocupan el tiempo, el trabajo, subsistir, traer el alimento al hogar, pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos distraemos tanto en estas cosas, silenciamos la voz del Espíritu Santo. O sea que es necesario que nosotros podamos sacar un tiempo específico dentro del día, al horario que usted se acomode, claro está, porque cada uno tiene una tarea, una labor que cumplir, como padre, como madre, como hijo, pero acomodando el horario a su necesidad. Entonces, lo primero es tomar tiempos específicos en la mañana o sacar un tiempo especial dentro de la mañana para poder orar. Segundo, tengo un lugar privado para estar a sola con Dios. Pues bueno, nosotros podríamos decir, puede servirnos de lugar de oración, la habitación, nuestra habitación, de pronto un estudio, también puede ser un lugar fuera de la casa donde podamos entrar en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Puede ser un parque, una floresta, un campo o un lugar donde puedas estar solo, solo con toda la quietud y la tranquilidad que se necesita. Pero lo más importante de esto es que ese lugar te permita estar a solas con Jesús. Esto es muy importante, hermanos, porque recordemos que como lo dice el texto bíblico, que Jesús salía a tempranas horas de las mañanas y buscaba un lugar donde podía estar solo para poder orar, para poder conversar con su Padre Celestial. Ok, tercero, debemos ser específicos en nuestros pedidos de oración. ¿Cómo así? Bueno, el mismo Jesús dio el ejemplo. Jesús intercedió por personas específicas en sus momentos de oración. Podemos poner el ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pedro iba a ser tentado? El Salvador le dijo lo siguiente: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es el ejemplo de oraciones específicas. Fíjense ustedes que es importante que nosotros no solamente seamos específicos por las personas que vamos a orar, sino también en el motivo por el cual vamos a orar. Entonces, es importante porque Jesús, en ese momento especial de la vida de Pedro, que iba a ser tentado, que iba a ser zarandeado, Jesús recomendó el nombre de Pedro al Padre. Yo me imagino que Pedro se sintió alegre, se sintió gozoso de haber sentido de que Jesús estaba orando por él personalmente. Así como también nosotros podemos decirle a esa persona por la cual estamos orando: hermano fulano, hermanita tal, estoy orando por usted, para que el Señor, pues, la pueda ayudar a salir de su necesidad. Entonces,
Fíjense ustedes que la Biblia también nos estimula a orar los unos por los otros. La obra de los intercesores de Cristo es suplicar por los otros uno por uno. Esa es nuestra misión como intercesores, esa es nuestra misión como mediadores. Hay un texto de Pablo en 2 de Corintios 5, 20, 21 que dice que Dios ruega a través de nosotros. Dios ruega a través de nosotros. Por eso es que nosotros somos intercesores, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos orar en todo momento y en todo tiempo. Como sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo, nosotros recomendamos las almas que tienen que salvarse, las recomendamos a Dios. Porque recuerde que cuando Dios mira o escucha nuestras oraciones, no está mirando al hermano Manuel, ni está mirando al hermano Tránsito, ni a ninguno. Está mirando a Jesucristo. Recordemos que Jesucristo va delante de nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestra fe en sus méritos y en su justicia, es que el Señor nos mira. Nosotros nos ocultamos detrás de Jesús. Eh, Cuarto, debemos tener una agenda de oración, una libreta de oración. Pienso que es importante que nosotros como intercesores tengamos un librito, algo donde escribir, donde anotar los propósitos específicos y a las personas por las cuales estamos orando. ¿Por qué se hace importante esto? Porque además de eso podemos colocarle fecha. Bueno, por lo menos empezamos el día de hoy, 17 de marzo. Vamos a orar por la hermana Yolanda, por una situación que tiene que ver con su trabajo, búsqueda de empleo, y le pongo la fecha. Y si quiere ponerla ahora, póngala. Eso nos hace tener un registro para saber en qué momento Dios responde a la oración. Entonces, fíjese lo importante de tener no solamente una agenda con una lista por las personas que estamos orando, sino también los propósitos de oración. Y es importante porque así nos mantiene latente la responsabilidad de estar orando por ellas. Y quinto tips o paso es debemos orar de manera audible, ¿verdad? Miren lo importante que es orar de manera audible. Con frecuencia las oraciones intercesoras de Jesús eran hechas en voz audible, en voz alta, por decirlo así. No gritaba, claro que no, pero que se escuche como si estuviéramos conversando. Dice, un estudio cuidadoso de la vida de oración de Jesús revela este hecho sorprendente. Fueron movidos en su interior los discípulos. Recuerden el capítulo 11 de Lucas, que Jesús está orando y los discípulos estaban por allá mirándolo. Y cuando Jesús termina de orar, ellos ven la devoción, la entrega de Jesús al orarle al Padre. Y después que termina la oración, Jesús le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros también, nuestras oraciones sean audibles. Poco antes de la crucifixión, Jesús se postró su rostro en tierra, diciendo, hágase tu voluntad, Señor, sino y no la mía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iba al monte de la crucifixión, al monte de los olivos a ser crucificado mucho antes, la semana antes? Y estábamos allí, o estaba Jesús eh, orando para que se hiciera la voluntad del Padre. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones audibles, las huestes de Satanás tiemblan y huyen. El sonido de fervorosas súplicas que ascienden al trono de Dios. Nuestras oraciones en voz audible le dan un sentido más objetivo a nuestros pensamientos y convierten en más delicados nuestros pedidos. Por eso, la hermana Elena White, en su libro Vuestra elevada vocación, la página 132, nos dice la siguiente frase. Aprendan a orar en voz alta cuando únicamente Dios los pueda oír. Entonces, fíjense lo importante de estos 5 tips
para que nosotros podamos ser verdaderos intercesores. Aunque tengamos todos un lugar para que podamos hacer nuestras oraciones, nuestro Señor nos invita a unirnos en su fervorosa intercesión, orando en voz alta y elevando todos los días nuestros pedidos de intercesión a Dios por medio de Él. Recordemos que nuestra justicia, como lo dice Isaías, son trapos de inmundicia. Cuando nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios, pasa lo siguiente: o sea, las oraciones suben al trono de la gracia o son escuchadas por nuestro Padre por medio de los méritos de Cristo. Por eso es necesario en nosotros el ejercicio de la fe, porque por medio de la fe es que los méritos de Cristo nos cubre y nuestras oraciones van y son escuchadas por el Padre Celestial. Imagínense ustedes que también dentro del proceso de que Dios escuche nuestras oraciones, el Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, fíjense la importancia que nosotros debemos tener como intercesores. Es muy importante. Y fíjense, y practicando estos 5 tips que acabo de mencionar en esta mañana, podemos lograr tener una comunión más estrecha con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Y también podemos adquirir una experiencia más alta en nuestra vida espiritual. ¿Te gustaría? Creo que la pregunta sería en esta mañana, ¿les gustaría a ustedes desarrollar una comunión más plena y personal con Jesús? Con la ayuda de Dios vamos a practicar esos tips que les acabo de mencionar. El primero, para recordar, aparta un tiempo específico para que realices tus oraciones intercesoras. Segundo, buscar un lugar tranquilo para poder hacerlo, para poder tener esa comunión con Dios. Tercero, nuestros pedidos deben ser específicos, o nuestras oraciones intercesoras deben ser específicas. Cuarto, debemos tener una agenda de oración para poder escribir nuestras oraciones a las personas por las cuales estamos orando, las peticiones, y además para saber, como les dije, colocámosles la fecha y si quieren la hora, para saber cuánto tiempo tarda el Señor en responder nuestras oraciones. Y el quinto, que es que nuestras oraciones deben ser audibles. Muy bien, hermanos, gracias por la atención y esperamos que podamos practicar con la ayuda de Dios estos 5 tips que nos ayudarán a ser verdaderos intercesores. Dios les bendiga y muchas gracias.